derrama tu gloria ahora. Señor, derrama tu gloria ahora. Abre tus manos, Señor, y envíanos la bendición. Hace cuestiones de algunas semanas nos hemos pasado por aquí. He visto las vigilias que tenéis con el Pepe y de verdad que es una bendición. Amén. Decirles, hermanos, que me llamó el Pepe hace poco. Aleluya. Me llamó ayer, creo que fue, y me dijo de traer un mensajito, hermanos. Y yo soy una persona, hermanos, hay gente que al igual dice, si hay pocas personas no hace falta predicar, hacemos un culto de oración y se acabó. Pero yo soy una persona, hermanos, que me gusta predicar. Amén. Si hay 50, si hay 10 personas, 10 personas. Pero la palabra tiene que ser predicada. Amén. En una cierta ocasión, Pedro se dirigió a Jesús y Jesús le dijo, ¿quién pensáis que soy yo? ¿No? Dijo, vosotros podéis iros si queréis también de mi lado. ¿Y sabes qué le dijo Pedro? ¿A dónde vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Porque la palabra del hombre no es como la palabra de Dios. Porque la palabra del hombre te puede corregir, te puede hacer bien, te puede bendecir, también te puede herir, hermanos. Y la palabra de Dios hace exactamente lo mismo. Te puede herir para bien, te puede bendecir, te puede corregir, ¿no? Pero tiene algo distinto la palabra de Dios a la palabra del hombre. ¿Sabes qué es? Que la palabra de Dios tiene vida. Amén. Amén. Por lo tanto, si ustedes quieren, si ustedes me apoyan un poquito, vamos a predicar la palabra del Señor. Amén. Toca ese piano, compañeros, si puedes. Amén a la palabra del Señor. Hermanos, como ustedes saben, en la porción que hemos leído de la palabra, es un ambiente en el cual cuando yo leía esta palabra me quebrantaba. Porque es el ambiente donde dice la palabra que Jesús necesitaba ser bautizado con el bautismo de Juan. El bautismo de Juan, hermanos, no es el mismo bautismo que tenemos ahora, Pero Jesús le decía a Juan, necesito ser bautizado por tu bautismo. Y antes, hermanos, de entender lo que me quería decir esta porción de la palabra, tuve que estudiar un poquito. Y déjenme adentrarles un poco. Amén. Miren, la palabra bautismo, de buscar en el diccionario bíblico, viene del griego baptizo, que significa sumergir o emerger, hermanos. Sumergir o emerger. Hay diferentes tipos de bautismos en medio de la palabra. Los judíos, hermanos, de antaño, en el Antiguo Testamento o del Nuevo, ya empezaban a bautizarse, hermanos. Se emergían, se sumergían, pues cada vez que hacían un templo donde ellos adoraban, en el templo, fuera del templo, hermanos, habían como unas piscinas que ellos le llamaban los mikveh, no sé si lo pronuncio bien. Y en estos mikveh, estos hombres cada vez que iban al templo, se lavaban las manos, se lavaban los pies, se sumergían hacia adentro. Pero para ellos, hermanos, estos que hacían, no era simplemente algo como para higiene personal, no. Sino esto que hacían, ellos pensaban que al bautizarse, al lavarse con ese agua, eran limpios de todo pecado. Por eso, hermanos, los judíos tenían algo que ellos pensaban que eran santos y que eran puros. Por eso cuando iban andando y tocaban a un gentil, se iban corriendo, hermanos, a bautizarse, a lavarse esas manos, hermanos, y de esa forma eran limpios de pecado según ellos. Ese era el primer bautismo que vemos en la Biblia, que se llama bautismo para purificación de pecados de los judíos. Era tal, hermanos, lo que tenían estos judíos con esos bautismos, con eso de lavarse, hermanos, que dice, y vemos por medio de la palabra, como cuando un gentil quería aceptar la fe judía, en esos mikvehs, en esas piscinas que habían en el templo, se ponía, hermanos, y recitando la Shema, lo sumergían, y de esta forma, hermanos, lo volvían a levantar, y eran puros, santos, y ya pertenecían a la religión judía. Para ellos, hermanos, el bautizarse, ir lavándose las manos, hermanos, ir, hermanos, limpiándose de pecados, era algo que hacían continuamente. Pero vino Cristo, hermanos, y cuando vino el Señor, hermanos, era tal la ley que ellos pusieron con este bautismo, que empezaron a recriminarle a Jesús. Y le dijeron, Jesús, tus discípulos no cumplen los mandamientos, tus discípulos no cumplen lo que nosotros decimos. Y decía, ¿por qué? Dice, porque están comiendo sin lavarse las manos. Y ahora el Señor tiene que hablarles y decirles, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca y comes, sino es lo que sale del corazón. Sí, amén. Aleluya. Y es que en estas circunstancias, en esos momentos, el Señor veía los ojos de aquellos hombres, hermanos, que intentaban señalarle con el dedo. ¿Y sabes qué pasaba?
que los judíos tenían una costumbre muy mala. Y la costumbre, ¿sabes qué era? Que ellos, con mandamientos de hombres, transgredían la ley de Dios. Por eso había un mandamiento en medio de la palabra, donde decía: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Esto qué quería decir, hermanos? Que en aquellos entonces, cuando un judío se hacía viejecito, no estaban las pagas de hoy en día, hermanos, no estaban los sustentos que hoy hay hoy en día, sino, hermanos, que cuando uno era viejecito y era judío y no podía trabajar, no entraba dinero en su casa y no podía comer. Entonces esa ley le decía al hijo: tú que has heredado las posesiones de tu padre, honrarás a tu padre y a tu madre, no lo desampararás. Si no tienen para comer, si no pueden trabajar, tú les honrarás a ellos, les pondrás un sitio en la mesa y les darás un hogar privilegiado. Pero estos hombres, ¿sabes qué hacían, hermanos? Dicen, hermanos, las escrituras, que estos hombres lo que hacían, decían: si pagas una ofrenda a Jehová, te libras de ese mandamiento. Entonces, por el mandamiento de hombre, hermanos, dejaban a sus padres, hermanos, y los desechaban, los dejaban a un lado, y no cumplían ese mandamiento de honrar, hermanos, a sus mayores. Por eso decía: lo que contamina no es lo que entra, sino es lo que sale del corazón. Porque, hermanos, lo que entra no puede contaminar, pero ¿qué sale del corazón de ellos? ¿Saben lo que sale? Que no tienen amor por sus padres. Si no tienen amor por sus padres, no tienen amor por la humanidad. Si no tienen amor por sus hermanos, dice la palabra: lo que retiñe no sirve para nada. Que bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. No solo esto, hermanos, sino que vemos en medio de la palabra cómo a Jesús, en una de las circunstancias, permítanme decirlo así, lo llaman, hermanos, y lo llaman a la boda de Canaán de Galilea. Y yo decía: Señor, ¿por qué cumples este milagro y conviertes el agua en vino? No lo entiendo. Y ahora, hermanos, dice que cuando lo invitan, dice que la madre de Jesús le dice: Jesús, se han quedado sin vino, ya no hay vino en la boda. Y le dice: mujer, aún no ha llegado mi hora. Y ahora coge Jesús y le dice: mirad esas tinajas, traédmelas. Dice, hermanos, que pone sus manos, convierte el agua en vino, y todo el mundo, hermanos, celebra esa fiesta. Que bendito sea el nombre del Señor. Y yo me preguntaba y decía: Señor, ¿por qué conviertes el agua en vino? No lo entiendo, porque haces este milagro en medio de la palabra. Tienen, hermanos, que esas 6 tinajas que había en aquel lugar, ¿sabes para qué eran? Se llamaban las tinajas de la purificación. Con esas 6 tinajas, hermanos, estaban en medio de la boda, y era para que los judíos de vez en cuando se lavaran las manos, se lavaran, hermanos, y empezaran, hermanos, a emergerse por medio de esas aguas, y de esa forma se iban limpiando de pecados. Pero ahora el Señor ha hecho algo increíble: ha convertido el agua en vino. Y digo: ¿y por qué coges esas tinajas? Y es que el Señor quería darles un anticipo a esos judíos, quería enseñarles cuál es lo que limpia de pecado, hermanos. Porque por mucho que te laves con agua, el pecado no desaparece del cuerpo. Pues el Señor dejó escrito en Jeremías capítulo 2 versículo 22, y dijo: aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón sobre tu cuerpo, la mancha de tu pecado no desaparecerá. ¡Que bendito sea el nombre del Señor! Tenían esas tinajas para purificarse, para pensar que eran santos. Pero ahora el Señor, hermanos, convierte el agua en vino. Digo: ay, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Y dice que no, que les voy a dar un anticipo a los judíos. Digo: ¿por qué convierte las tinajas? ¿Sabes cuántos litros de agua había en esas 6 tinajas? En cada tinaja cabían 3 galeones. He hecho la suma y había más o menos, hermanos, un total de 288 litros de agua en esas tinajas. 288 litros de agua convertida en vino. Y digo: ¿y por qué las convierte? Decía: muy fácil, para enseñar a los judíos y decir: por mucho que quieran limpiarte, esas aguas no te limpian de pecado. Pero ahora el Señor lo convierte en vino. ¿Por qué, Señor? Porque el vino es la representación de su sangre. Estaba diciendo: el agua no te limpia de pecado. No hay material en esta tierra capaz de limpiarte de pecado. Solamente es por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Y yo digo: que bendito sea el Cordero de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Primer bautismo, el bautismo para purificación de pecados. Segundo bautismo, hermanos, lo vemos el bautismo de Juan, el que hemos leído. Y si Jesús quería ser bautizado con el bautismo de Juan. ¿Saben qué bautismo era este? Este era un bautismo diferente al nuestro.
Era un bautismo para arrepentimiento de pecados. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Cuándo se inventó este bautismo? Si no, en medio de la palabra ya aparecía. Si leemos en medio de la palabra, hermanos, vemos como Naamán era un sirio, hermanos, era general. Era un hombre valeroso que ganaba guerras, que ganaba batallas. Un hombre de renombre, hermanos, que estaba puesto en lo alto. Pero atención, dice la palabra, pero era leproso. Y ahora vemos, hermanos, como una criada le dice a Naamán: Naamán, hay un hombre en mi región, un profeta, Elías. Si tú te acercas donde él, puede limpiarte de la lepra. Y ahora Naamán, que era orgulloso, hermanos, no acostumbraba a hablar con la plebe. Pero este hombre, hermanos, que era orgulloso, que tenía un afán de protagonismo, ¿saben lo que hizo? Cogió sus alhajas, cogió vestidos, cogió los tesoros, lo más preciado que tenía. Y, hermanos, se dirigió hacia Eliseo, hacia el profeta. Pero de camino, hermanos, Naamán se pensaba que lo iba a recibir en su casa, que le iba a hacer un banquete, que lo iba a sentar a la mesa, hermanos. ¿Por qué? Porque era Naamán un poderoso, un hombre, hermanos, de renombre, que la gente lo conocía, un famosillo. Pero atención, Eliseo no lo recibe ni en su casa, porque en la casa de Eliseo no entran leprosos. Y manda el criado y le dice: sal, dile a ver qué quiere. Dice: Señor, quiere que lo limpie de la lepra. Y dice: dile, ¿quiere ser limpio de la lepra? Sí. ¿Quiere ser sanado? Sí. Dile que tiene que sumergirse 7 veces en el río Jordán. Y ahora Naamán, hermano, se enfada. Ya saben la historia. Y dice: no hay mejores ríos en Damasco. No hay mejores ríos en mi tierra que me está mandando al río Jordán. Un río cualquiera donde van los plebeyos, donde van los vagabundos, donde puede acceder todo el mundo. No está Damasco, no están los ríos más importantes en mi tierra. Yo, que soy Naamán, alguien poderoso, me manda ahí. Le dice: Naamán, si te hubiese perdido algo más difícil, lo hubieses hecho. Le dice: sí. Dice: pues inténtalo, hombre. No pierdes nada. Hermanos, y ahora Naamán, el poderoso, se va al río. Déjenme explicarlo así, porque así es como yo lo veo. Yo tengo una forma de ver la palabra, hermanos, que me meto en la Biblia, en mi mente. Me imagino a Naamán, hermanos, cómo se va al río. Todos los niños chapoteando por allí, por el río, hermanos. Toda la gente mirando. Los mendigos: ese es Naamán, pero si este es famoso, ¿qué hace aquí? Vamos a acercarnos a él, vamos a codearnos con él, vamos a ver si las historias que cuentan son reales, si mide tantos metros, vamos a ver. Este es Naamán el poderoso, todo el mundo quería acercarse a él, y Naamán el orgulloso, hermano, levantaba el pecho y echaba la plebe de su lado. Pero atención, ahora pasó algo. Dice que Naamán tuvo que desvestirse y empezó a quitarse sus ropas, hermanos. Y empezaban a ver la lepra. ¿Qué pasaba en aquellos entonces? La lepra era muy mala, hermanos. Cuando había un leproso en aquellos lugares, ¿saben lo que tenían que hacer? Tenían que ir con una campanilla y alejarse de las ciudades y alejarse de las aldeas. Y tenían que ir con una campanilla, ir tocando y empezar a decir: leproso, leproso. Y la gente tenía que huir de su lado. Cuando empezaron a ver a Naamán el leproso, y lo veía el leproso aquellos que se querían acercar: niños, tened cuidado, que hay muerte en el cuerpo de Naamán, que nos pega la lepra. Niños, salir del río. Todo el mundo huiría de Naamán. Y el desprecio que daba Naamán a los plebeyos es el mismo desprecio que le recibió en el río Jordán. Si ahora recibe ese desprecio, pero si soy Naamán, pero es que eres leproso. Cuando le dieron la lepra desaparecieron, hermanos. Y ahora Naamán, hermanos, tiene que desvestirse. ¿Y qué pasa? Naamán era orgulloso, pero lo contrario del orgullo, que es la humildad. ¿Qué hizo Naamán, hermanos? Al desvestirse, empezó a quitarse sus ropas y empezó, hermanos, a humillarse. Una y otra vez, hermanos, se sumergió en el río, pero se levantaba leproso. Pero no sé qué pasó. Hermanos, le bastaron 7 veces, tuvieron que ser, para que cambiara el corazón de Naamán. Y cuando se levantó fue otro hombre. ¿Saben por qué? Porque dijo: ya no adoraré a otros dioses, solamente adoraré a Jehová, el Dios del ejército, el Dios de Elías. Que bendito sea el nombre del Señor. Se limpió de su lepra. ¿Por qué? Porque se bautizó, se sumergió por medio de la humildad, hermanos. Reconoció su pecado y fue cambiado y fue sanado en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Bautismo de Juan, bautismo para arrepentimiento de pecados. Aquel que reconocía su pecado era sumergido, su pecado se iba al fondo del mar y era limpio. Pero ahora está el bautismo que hoy practicamos en día, hermanos. El bautismo que practicamos en la iglesia. Amén.
Y ustedes me dirán, ¿y este bautismo cuál es? Si no era el bautismo de Juan para arrepentimiento. Hoy en día no nos bautizamos para arrepentimiento de pecados, sino el que se bautiza es diferente. Y ahora me entenderán. Esto se encuentra, hermanos, en la historia cuando Jesús habla con Nicodemo. Y le dice, Nicodemo, si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Dice, ¿cómo nacer de nuevo, Señor? Dice, sí, nacer de agua y de espíritu. Es decir, hermanos, el bautismo que hoy practicamos no es un bautismo para arrepentimiento de pecados, sino es un bautismo donde nosotros declaramos que nuestro corazón ha cambiado, que hemos nacido de nuevo y ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir una diferencia entre un hombre que ha nacido de nuevo y una persona que no ha nacido de nuevo. Es que el que ha nacido de nuevo no peca. No, los dos pecan. Los dos caen, los dos resbalan. Porque la Biblia dice, el que dice que no peca, hace mentiroso al Señor. Amén. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el que ha nacido de nuevo y el que no? Muy fácil. Que el que no ha nacido de nuevo, cuando peca, se deleita en el pecado. Él no solamente peca y cae, resbala, no, él se tira en el pecado. Pero el que ha nacido de nuevo, no se deleita en el pecado. Es decir, les voy a poner un ejemplo, hermanos. Imagínense, yo no he nacido de nuevo. Amén. Y ahora mismo me sale un trato. Y cojo, hermanos, al vecino y le hago el enredo. Y cuando llego, me siento orgulloso. Voy al del primo, le digo, primo, mira lo que he hecho. ¿De qué has hecho? Que he enredado a este vecino, le he hecho un tratillo, le he enredado de esta forma y le he sacado 30.000 euros. Válgame Dios, soy un fiera. Y yo me voy hinchado, porque digo, qué capacidad tengo de engañado, mira todo lo que me he ganado. Soy un fiera. Y me regozo en el pecado. Pero el que ha nacido de nuevo, hermanos, no se goza, no quiere hacerlo, puede caer, pero no quiere. El que no ha nacido de nuevo, cuando no peca, por ejemplo, se le presenta un pecado y él no lo desecha y dice, no voy a pecar. Y dice, ¿por qué no quieres pecar? Porque me da miedo, porque si no me voy al infierno. El que no ha nacido de nuevo no peca por eso. Dice, no voy a pecar porque tengo miedo, porque si no me voy al infierno. Pero el que ha nacido de nuevo no dice, no peco porque tengo miedo y me voy al infierno, sino dice, no peco porque tengo miedo porque me voy al infierno, pero aparte de eso, no peco porque no me gusta, me siento mal, lo vomito de mi boca, el pecado, no puedo estar con él, no me deleito en el pecado, puedo caer en él, puedo resbalar, puedo tropezar, pero en mí está el no hacerlo. Eso es una persona que ha nacido de nuevo, hermanos. Por eso la ley, hermanos, ya no tiene efecto sobre el que ha nacido de nuevo. Por eso el Señor dice, ya no hay una ley que nos pueda acusar. Porque antaño, hermanos, sí que la había. ¿Por qué? Porque no habían nacido de nuevo. Tenía que haber una ley que te diga, no robes, no mientas, no hagas esto, si haces esto te vas al infierno. Pero hoy en día esa ley no tiene efectividad sobre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque en mí ya no hace falta una ley que me diga, no mentirás, no robarás, no harás mal. Sino, hermanos, que mi corazón se ha convertido en ley. En mí está ya el no querer mentir, el no querer robar, el no querer hacer mal. Que bendito sea el nombre del Señor. Ese es el nacimiento de nuevo. Pero el Señor me hablaba en la Biblia, en la palabra, y me decía, Cecilio, sigue leyendo. Y decía yo, Señor, no te entiendo, este es el último bautismo, el bautismo de hoy en día. Decía, no, ese es el bautismo donde estás en el camino de la salvación, pero hay otro. Y yo decía, ¿qué bautismo es este, Señor? Acompáñenme si pueden. Es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y yo decía, ¿y ese bautismo dónde se ve? Dice, ese es el bautismo que se ve en el día del Pentecostés. Dice la palabra que celebraron un culto, hermanos, juntos, unánimes. Y dice, y descendió un viento, hermanos, alentador sobre aquel lugar. Y descendieron lenguas como de fuego. Empezaban a hablar en lenguas, una gloria que nadie podía resistir, hermanos. Y dice la palabra que algo se manifestó en aquel lugar. Y yo decía, ¿qué se manifestó, Señor? Y la gente empezaba a ir a ese culto para mirar y observar lo que hacían. Y decía la gente, ¿cómo es posible que esa persona que no tiene estudios, esa persona que no sabe hablar en mi lenguaje, está adorando a Dios en mi lenguaje? Si eso no es Dios, esto es Dios porque existe y es real. Y se convirtieron en aquel lugar 3.000 personas. Un bautismo de fuego, un bautismo de búsqueda, un bautismo de intimidad. Que bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día, hermanos, yo me quebrantaba cuando el Señor me hablaba.
Me decía, hoy en día este bautismo está escaseando en las iglesias. Hay mucha palabra, hermanos, mucho jolgorio, mucha alabanza, mucho griterío, pero poca búsqueda, hermanos. La gente ya no habla en lenguas, ya no vemos milagros, ya no vemos proezas. ¿Qué ha pasado? Y me decía el Señor, ¿sabe lo que ha pasado? Que se conformaron muchos con el bautismo de nacer de nuevo y mantenerte ahí para ser salvo, pero se olvidaron del siguiente paso. Hay un paso más. Este es el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Este no lo alcanza cualquiera. Este se alcanza de rodillas, con búsqueda, leyendo la palabra. Hoy en día vemos jóvenes que han perdido propósito, no tienen propósito para trabajar en la obra. Nadie quiere cantar alabanza, nadie quiere leer la palabra, no tienen propósito para trabajar. ¿Por qué? Porque se terminó el Espíritu Santo y fuego. Hoy en día, hermanos, hoy te animo. No sé cómo te encuentras, joven, no sé cómo te puedas encontrar. Si te encuentras viviendo en el bautismo de haber nacido de nuevo, adelante, Dios está contigo. Pero hoy te digo, hay un bautismo más, Espíritu Santo y fuego. El bautismo que necesitamos hoy en día. Que bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Sé que la hora es avanzada, hermanos, ya termino. Esto es lo último. Hemos hablado del primer bautismo. Muy bien. Bautismo para purificación. Un bautismo que se inventaron los judíos. Segundo bautismo para arrepentimiento. El que bautizaba Juan, el Bautista. Tercer bautismo, el bautismo, hermanos, que hoy en día practicamos. Cuarto bautismo, el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Pero yo miraba los bautismos y decía, Señor, estos son todos los bautismos que he visto. Podría haber más, pero yo he visto esto, Señor. ¿Tú con qué bautismo fuiste bautizado? ¿Cuál fue el bautismo de Cristo, hermanos? ¿Cuál fue el bautismo de Jesús? Gloria sea el nombre del Señor. Miren, hermanos, en la historia que hemos leído en la palabra, gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuánto puede decir un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo me quedaba mirando y decía, Señor, ¿con qué bautismo fuiste bautizado tú? ¿Con el bautismo de Juan? Y ahora me imagino, hermanos, esta secuencia. Me imagino a Juan, hermanos, en el río, cómo se acerca a Jesús. Y Jesús se le empieza a acercar y le dice, Juan, bautízame con tu bautismo. Y ahora Juan dice, Jesús, mi bautismo es para arrepentimiento de pecados. ¿Cómo te voy a bautizar? No lo entiendo. Y le dice, Juan, hermanos, ahí había una conversación, lo dice la palabra. Juan no quería bautizarlo. Le dice, Jesús, no te puedo bautizar con el bautismo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si te bautizo con este bautismo, estoy declarando delante de los hombres, delante de las personas, delante de los ángeles, que tú eres pecador y estoy tirando tus pecados al fondo del mar. No te puedo bautizar como por este, decía Juan. Esfuérzate. ¿Saben que Juan era profeta, hermanos? Y como profeta, hermanos, Juan tenía muchos dones, hermanos. Uno de los dones de Juan como profeta era el discernimiento de espíritus. Cada vez que venía uno a ser bautizado, Juan podía ver de qué espíritu venía. Podía mirarle a los ojos y quizás, si el Señor se lo mostraba, ver sus pecados. Y cuando los confesaba, hermanos, los metía en el agua, sus pecados iban en el fondo del mar y los levantaba limpios. Pero esta vez fue distinta. Ahora Juan mira a Jesús y le dice, Jesús, esfuérzate, Juan, tienes que bautizarme. Y dice, vale, Señor, te voy a bautizar, me voy a esforzar. Ahora me imagino a Juan, hermanos, mirando los ojos de Cristo, mirándole a los ojos, te voy a sumergir, voy a intentar indagar, voy a usar los dones que Dios me ha dado. Empieza a mirar, a ver de qué espíritu vienes, a ver de qué cojeas, pero cuando lo mira, este tiene que decir, este espíritu no es como los demás, este espíritu es diferente a todos los que han pasado por aquí. Empieza a mirar, hermanos, a discernir espíritu, de qué espíritu viene, que empieza a mirar el corazón y dice, no puede ser, este es santo de verdad, este es puro de verdad, en él no hay mancha, en él no hay pecado, no te puedo bautizar, Jesús, él es santo, bendito sea el nombre de Dios. Ahora lo coge, hermanos. Juan, deja que se haga toda justicia. Lo coge, hermanos. Hermanos, yo tuve una conversación con Juan.
empieza a sumergir, lo empieza a emerger. Y ahora Juan me empieza, hermanos, a hablar por medio de la palabra. Yo lo veo así, la palabra. Me empieza a hablar, me empieza a hacer preguntas. Sumérgelo, Juan. ¿Qué sientes? ¿Qué estás viendo? Y Juan me empieza a decir, Cecilio, veo pecados en Jesús. Digo, ¿cómo que ves pecados en Jesús? Si es santo y puro. Dice, sí. Digo, ¿qué pecados ves? Veo un pecado de altanería. Veo un pecado de querer ser más que nadie. Veo un pecado de orgullo. Oh, cuántos pecados veo. Pero estos pecados, hay algo distinto. Y yo decía, ¿qué ves, Juan, distinto? Sí, que estos pecados no lo ha cometido él, sino son tus pecados que se han pegado en su cuerpo. Y Juan, hermanos, estaba teniendo un adelanto de lo que iba a acontecer en el Gólgota y en la cruz. Empezó a ver, hermanos, como a Jesús, así como cogemos una esponja, la apretamos fuerte y la soltamos en el agua y empieza a absorber toda el agua. Así Cristo empezaba a absorber todo pecado, presente, pasado, futuro de toda la humanidad. El mayor bautismo para arrepentimiento de pecado fue en su cuerpo. Hermanos, lo empieza a sumergir en el nombre de Jesús y nuestros pecados se fueron dirigidos al fondo del mar. Y yo digo, bendito sea su nombre. Acompáñenme, hermanos, en esto. Aleluya. Lo sumerge. Los pecados se van al fondo del mar. Y ahora lo coge, hermanos, y empieza a levantarlo. Acompáñenme en esto, No es para mi gloria, sino es para su gloria, Estamos hablando de Cristo. Lo coge, hermanos, lo sumerge. Y ahora empieza a levantarlo. Y empieza a decir, ¿quién es este? Capaz de perdonar pecados presentes, pasado, futuro. No lo entiendo quién es. Ahora lo levanta santo, lo levanta puro. Pero el Padre no puede guardar silencio desde el cielo. Y tiene que mirar, y tiene que decir, hermanos, tiene que descender el Espíritu Santo en forma de paloma sobre su hombro. Y ahora Juan empieza a mirar. Y ahora escucha una voz como de trueno, como de relámpago. La voz como el torreo de hermanos, como estruendo de muchas aguas. No es una voz cualquiera. Es la voz de Jehová de ejércitos, hermano, Jehová del cielo, que empieza a decir, Juan, que no se te olvide, este es mi hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Bendito sea el nombre del Señor. Lo levanta, hermanos, y empieza a decir, ¿quién es este que perdona pecados? No lo entiendo, no sé quién es. Y ahora Juan tiene una visión, y ¿saben qué ve? Ve, hermanos, el adelanto de la cruz del Calvario. Y dice, ya sé quién eres, ya sé quién eres. Lo empieza a levantar y empieza a ver, hermanos, un cordero mudo que va hacia el matadero. Y tiene que decir Juan, ya sé quién eres. ¿Saben quién es? Y tiene que decir, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Bendito sea su nombre. ¡Aplaude! ¡Gloria sea tu nombre, Jesús! Ese fue el último. Por medio, hermanos, de su bautismo, hoy en día no hace falta, sino que nuestros pecados presentes, pasados y futuros ya se fueron al fondo del mar. Amén. No puedo más, hermanos. Estas las 4 palabritas que tenía. Vamos a darle un fuerte aplauso para el Señor. Y que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes.